Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, maestro. Sí. Sí se escucha, buenas. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a dar inicio entonces con la sesión del día de hoy. Pues bienvenidos, ya vamos en nuestra semana número 4. Esta semana estamos trabajando con las hojas de cálculo. Vamos a comenzar por el objetivo de la semana, familiarizarnos con las operaciones y funciones básicas de las aplicaciones de las hojas de cálculo. Vamos a ver. Muchas gracias, Narci. Buenas tardes, María. Perfecto. Entonces, ese es nuestro objetivo. Esta semana, jóvenes, nuestra tarea es un cuestionario. Es un cuestionario de opción múltiple, se califica automáticamente. Sin embargo, le di en la programación de lo que viene siendo el curso, le di 2 semanas a lo que viene siendo la hoja de cálculo. El día de hoy conocemos muy superficialmente lo que viene siendo la hoja de cálculo. Ya la siguiente semana, pues vamos a trabajar actividad con la hoja de cálculo. Precisamente, ¿por qué? Porque a mi parecer es una herramienta muy útil. Vamos a conocerla. Para el cuestionario, jóvenes, me gustaría mencionarles que vamos a tener 2 oportunidades de responderlo. Eh, Vamos a suponer que me meto al cuestionario el día de hoy, obtengo un 6 de calificación, pero después lo vuelvo a intentar, hago un segundo intento, después del primero obtengo un 8. En el momento en que obtengo el 8, ¿se limitan los intentos? No, el cuestionario, Talía, solamente dura una semana. Esta semana es de cuestionario, la siguiente semana te voy a poner una actividad, sin embargo, va a ser en base a lo que es la hoja de cálculo, para que puedan practicar. Pero el cuestionario solamente esta semana, finaliza el domingo. Tenemos 2 oportunidades para hacerlos durante esta semana. Tenemos hasta el domingo. El cuestionario llega a las 11:59, automáticamente se cierra. Por lo tanto, les pido por favor que tomemos el tiempo necesario para contestarlo. Si no mal recuerdo, es media hora lo que tenemos disponible para contestar el cuestionario. Ojo, jóvenes, el diseño es muy similar a un examen. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a tener opciones de respuesta A, B, C, y nosotros vamos a seleccionar la respuesta correcta. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el cuestionario. Aún así, si tiene un diseño tipo examen, recuerda que que estamos realizando o que vamos a realizar en la semana no es un examen. Acuérdate que el examen tiene mayor ponderación. Este va a contar como actividad, es decir, si a lo mejor no me preparé lo suficiente o no leí el tema antes de comenzar el cuestionario y obtengo una calificación muy baja, no me va a afectar tanto. ¿Por qué? Porque acuérdate que las actividades te las califico en conjunto. Cada una de las actividades toma cierta valoración dentro de tu puntaje final. Al final, entre todas las actividades que tú me entregues, máximo vamos a poder obtener 30% de la calificación, es decir, 3 puntos. Entonces, si al finalizar el curso vamos a suponer que tuviéramos 10 actividades, solamente por decir un número, aquí está, quiere decir que si divido los 3 entre las 10 actividades, el cuestionario máximo te puede aportar 0.3 de calificación. Si tú obtienes un 10 en ese cuestionario, esto es todo lo que te va a aportar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, no es un examen. Entonces, no sé si tengan dudas sobre esto, del cuestionario que les comento. Vamos a ver. Ok, Dina, todavía tenemos ahí pendientes de revisión diferentes actividades en diferentes grupos, ¿sale?
A la brevedad posible estaré dándole respuesta, pero no se preocupe que al finalizar todo va a estar revisado. Gracias a usted, Dina. Perfecto. Entonces damos inicio ya a lo que viene siendo el tema. El tema es hoja electrónica de cálculo. ¿A qué se refiere esto? La hoja de cálculo es una herramienta para elaborar tablas a fin de agilizar el trabajo contable, elaboración de reportes financieros y trabajo con números en general. En algunas empresas las utilizan también como bases de datos. Las hojas de cálculo se componen por filas, columnas y principalmente por celdas. Ok, jóvenes, esta es la definición prácticamente la que nos da el libro. La definición que a mí en lo personal me gusta más es que la hoja de cálculo es como si tuviéramos precisamente una calculadora. Si recuerdan, en un procesador de textos nosotros teníamos una hoja a través de la cual nosotros redactábamos cartas, ensayos, etcétera, memorándums, no sé, diferentes tipos de textos. En la presentación electrónica lo que hacíamos era diseñar para poder presentar a un público. En lo que es la hoja de cálculo, lo que hacemos también a través de una hoja es introducir diferentes números para calcular, ya sea para calcular o bien para almacenar información. A eso nos referimos con base de datos. Por lo regular, las hojas de cálculo más utilizadas son aquellas proporcionadas por la compañía Microsoft Office. En este caso, la hoja de cálculo más conocida es Excel. Aquí voy a abrir lo que viene siendo un archivo en Excel. Y es así como luce una hoja de cálculo. Hace un momento les decía que la hoja de cálculo se organiza por celdas. Por celdas, se organiza por filas y por columnas. Si nosotros podemos ver aquí, muy leve, se ven los colorcitos. Vemos que tenemos como unos rectangulitos. A cada uno de esos rectángulos se les conoce como celdas. Es decir, por ejemplo, este que acabo de colorear en azul es una celda. Aquí tenemos otra más. La hoja de cálculo está llena de celdas por doquier. ¿Y cuántas tenemos? Tenemos muchísimas. Si se fijan, aquí tenemos números hacia abajo. Si me voy hasta el finalizar la hoja de cálculo, esta es la dimensión de filas. A ver, 1.048.576 filas. En el caso de las columnas, por lo regular las vamos a distinguir por letras. Y si nos vamos hasta el final, tenemos letras o combinaciones de letras, perdón, hasta XFD. Entonces, la cantidad de celdas que tenemos en Excel son muchísimas. Entonces, tenemos un espacio muy amplio para poder trabajar. Excel no es un procesador de textos, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? No es tan fácil trabajar con información escrita. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo en esta hoja de cálculo, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a introducir información. Vamos a seguir introduciéndola. Ahí está. Esto es lo que pasa. No me acomoda lo que viene siendo la información hacia abajo. Sigue escribiendo y si se fijan, se va todo en horizontal. En el momento en que quiero brincar espacio, por ejemplo, aquí me quedé en este es el último hola que puse, y si yo digo, voy a ponerle enter para bajarme, claro que lo hace, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Me mandó a una nueva celda. Y aquí vuelvo a comenzar a escribir. Si quiero brincar de celda, con el enter, claro que puedo pasar espacio, pero nuevamente
La información está sobresaturada sobre una misma celda. Entonces, Excel, su función principal no es la de escribir textos. La función principal de Excel o de cualquier hoja de cálculo es principalmente calcular. Entonces, esto es Excel. Les decía que organizamos las celdas por filas y por columnas. Las filas las encontramos hacia abajo y la columna las encontramos en horizontal. Ahora bien, aquí tengo una celda coloreada. Esta celda es en la que si yo comienzo a escribir, va a aparecer la información. Nuevamente, comienzo a escribir, aparece aquí. Cuando nosotros podemos distinguir este tipo de celdas, se conoce como celda activa. Si se fijan, si le quito el color, aquí se ve como un contorno. Por lo regular, Excel me señala en dónde estamos iniciando, cuál es la celda activa. Lo podemos ver porque se marca el contorno o también lo podemos ver en esta sección. Dice C3. ¿Y qué es eso de C3? Bueno, ya lo cambié a C2. Es una referencia a la celda en la cual estamos posicionados. ¿Cómo leemos una celda o la referencia de una celda? Primero comenzando con la letra y después con lo que viene siendo la fila. En este caso, estamos posicionados en esta celda, la letra es la C, la intersección o el choque se da con el número 3, entonces decimos que es la celda C3 y lo vemos aquí. Ahí está. ¿Cuál vendría siendo, jóvenes? La celda activa actual, la que está coloreada con naranja. ¿Alguien que me pueda decir, por favor? G6. Excelente, es la celda G6. Perfecto. Muy bien, continuamos entonces. ¿Dudas sobre cómo distinguir las filas y las columnas? Esto prácticamente ya lo vimos. Vamos a ver. Y si no está diseñado para elaborar textos, ¿qué tipo de información podemos introducir en Excel o en cualquier hoja de cálculo? Podemos introducir datos, preferentemente cortos, hablando de palabras. Podemos introducir números, podemos introducir tablas o podemos introducir fórmulas. Esos son los tipos de datos que podemos introducir en Excel principalmente. Vamos a ver. Aquí vemos, por ejemplo, una tabla que se conforma por diferentes conceptos. Concepto, precio, cantidad e importe. Al parecer viene siendo referente a, no sé, a lo mejor una compra. En esa compra, yo requerí para mi oficina una computadora, una impresora, lo que viene siendo el CPU, me lo vendieron por separado, me vendieron aparte el monitor, me vendieron un teclado y me vendieron también lo que vendría siendo algunos programas para que funcione. El precio unitario, es decir, por cada una de las cosas era el siguiente. La computadora tenía un costo de 18,000, pero yo requerí una cantidad de 10 computadoras de ese mismo costo. El importe total es de 180,000. Y así nos vamos capturando la información. Bueno, este es el tipo de datos que podemos incluir en Excel, pero si se fijan aquí, vienen los signos también de pesos. Nosotros tenemos diferentes tipos de datos que podemos introducir. Si yo comienzo a escribir aquí, si se fijan, apareció el número 5. Este número 5 está simple. Pero ¿qué es lo que pasa? Si movemos aquí donde dice formato de número, damos clic y tengo diferentes tipos de formato. ¿Sabes qué? Necesito el número con decimales. Le ponemos aquí y aparece 5.00. Oye, ¿sabes qué? Estamos hablando de monedas o de contabilidad. Introducimos cualquiera de estos dos y se introduce el signo de pesos. Quiero que lo conviertas a fecha. Y ahí tenemos algunas conversiones automáticas. Porcentajes.
etcétera. Lo podemos representar de diferentes formas dependiendo de lo que nos pidan. Ok, entonces, continuamos con el tema. Vamos a ver. Lo siguiente nos habla de bloques de celda. ¿A qué se le conoce como un bloque de celda? Es un grupo de celdas contiguas que son seleccionadas respecto al resto de la hoja. Se pueden copiar, mover o borrar. También cortar. Algunos comandos básicos para esto son control C, control X y control V. Este primer icono que vemos se refiere a copiar. El segundo se refiere a cortar información. Y el último que vemos se refiere a pegar. Vamos a ver. ¿Cómo funciona esto entonces? Aquí, si se fijan nuevamente, regresando a lo que viene siendo la hoja de cálculo, tenemos una celda, la que está en azul, la que está en naranja. Aquí no tenemos celdas contiguas, entonces no hablamos de ningún grupo de celdas. O bien, como lo definíamos hace un momento, ¿dónde está? Bloque de celdas. Pero, ¿qué es lo que pasa si nos vamos aquí? Otra cosa, jóvenes. Por lo regular, cuando trabajamos con hojas de cálculo o cuando trabajamos con Excel, tenemos diferentes hojas. Aquí tengo una hoja 1, tengo una hoja 2, y si necesito más, puedo seguir agregando, presionando en el signo de más, hoja nueva. Me regreso a la hoja 1. Si nosotros seleccionamos estas celdas, las que están en color naranja, aquí sí estamos hablando de un bloque de celdas. ¿Por qué? Porque son celdas que están juntitas. Es un grupo de celdas juntas. Entonces, ese es un bloque de celdas. Las que están separadas no se consideran bloques, las que están juntas sí. Ahora bien, vamos a suponer que quiero copiar esta información, la que tengo seleccionada. Selecciono con el mouse. Para seleccionar, tengo que colocarme al centro de la celda. Le doy clic con el mouse y comienzo a arrastrarlo sin soltar el clic del mouse. Comienzo a arrastrar por todo el rango, se llama, de las celdas. En este caso, de la celda, desde la celda A1 hasta la celda C5. Ahí seleccioné, ese es mi rango. Ahí está. Le doy control C, ahí ya solté el mouse porque ya tengo todo seleccionado. Le picamos en el teclado control C, ¿sí? De forma simultánea. Ahí se supone que ya copió la información, por eso se puso así como si tuviéramos unas líneas punteadas. Me coloco en la celda H1, aquí estamos, y le doy control V. Con control V, ¿qué hice? Pegué la información. Control C es para copiar, control V es para pegar la información. ¿Y qué pasaría si a esta misma información le doy control X? Si le doy control X, aquí seleccioné la información para cortar. ¿Y qué pasa si le doy control V aquí en la celda H8? Se movió la información. ¿Por qué? Porque la recorté de este espacio que ocupaba y la moví a otro espacio. Ahora bien, aquí ya moví la tabla original. Pero si yo me quiero regresar, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo presionar los botones Control y Z en el teclado. Y ahí ya regresamos. Otra forma de regresar al paso anterior es a través de las flechitas curviadas. Le damos clic con el mouse y ya me regresó. Esos son algunos comandos que podemos utilizar. El formato de la hoja. Bueno, manejamos diferentes tipos de formatos dependiendo de lo que estamos utilizando. Formato numérico, de moneda, contabilidad, ya lo habíamos visto. Vamos a regresar a la hoja de cálculo. Ok, aquí tenemos precios. Lo apropiado sería expresarlo con el símbolo de moneda. Y aquí ya lo tenemos. ¿Cómo se pone?
Aquí lo tenemos. Menú inicio. Y luego tenemos aquí un menú que es de número. Le damos clic aquí. Formato de número de contabilidad. Y ya está. Si estuviéramos colocando euros, colocamos el apuntador en donde está el euro, el símbolo de euros, y ya no los coloca automáticamente la denominación de la moneda. También podemos mover aquí donde dice general. Y vamos moviendo cada formato de número dependiendo de nuestras necesidades. Queremos agregarle 5 decimales, le damos clic aquí, perdón, aquí, aumentar decimales, no aparecieron, porque tenía seleccionado el precio también. Le damos clic, ahí tenemos 4, 1 más, 5. Quiero disminuirlos a 2 decimales, ahí está. Quiero dejarlos sin decimales, sigo disminuyendo. Quiero que me separe con comas cada 3 números. La función ya la tengo aquí aplicada. Si se fijan, dice 18,000 separado con comas. Pero si se la quiero quitar, le doy clic aquí. Se la quiero volver a poner. Ahí está. Creo que no lo quitó. A ver. No, tendría que quitarlo con el formato general. Ahí está. Solamente aplica para ponerlo. Estilo millares, le damos clic y se pone. Ya quedó. Ese es el formato numérico. Los bordes. Muy bien. En esta hoja de cálculo nosotros estamos viendo, bueno, me voy a la hoja 4. En este espacio, en esta hoja número 4, nosotros estamos viendo las líneas, pero muy tenues. Los bordes de las celdas se ven muy poco. Pero ¿qué pasa acá? Ya cuando trabajamos con las tablas, por lo regular se estila mucho poner los bordes. Y aquí le pusimos bordes a esta tabla. ¿Cómo coloco los bordes? Nuevamente tengo que seleccionar la información donde quiero el borde y nos vamos en el menú inicio donde está fuente, ponemos el tipo de borde. Por ejemplo, si quiero que el contorno de la figura de la tabla sea más grueso, le damos clic aquí. Y ya se puso un poquito más grueso el borde exterior. Si quiero que el borde solamente aparezca en ciertas secciones, déjenme quito estos de aquí, estos bordes. Ahí está. Selecciono la información y solamente quiero que aparezca en la parte de abajo. Ahí está, solamente apareció al final. Entonces, dependiendo del estilo que le quiera dar a los bordes, me voy desplazando aquí. También puedo cambiar los colores. Color azul. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me apareció un lápiz. Le puedo dar clic aquí para ir marcando donde quiero la tabla. O bien, ya una vez que coloqué en algún lugar el lápiz, como ya lo hice aquí, vuelvo a seleccionar, le doy clic en el borde que quiero y si se fijan, ya me colocó el color que acabo de seleccionar. Ya quedó. Esos son los bordes de una tabla. Las fórmulas. Excel se maneja principalmente por medio de fórmulas. ¿Qué es una fórmula? En matemáticas lo conoceríamos como una ecuación. Pero estas fórmulas, jóvenes, tienen que seguir un formato específico para que Excel lo pueda entender. Si nosotros no introducimos el formato específico, no lo va a poder entender. Por lo regular, el signo más utilizado para introducir una fórmula en Excel es el signo de igual. Solamente el igual sin el paréntesis. Sin embargo, no es el último, no es el único, disculpen. Me voy a regresar acá. Vamos a suponer que yo quiero hacer una suma de estas cantidades. Si lo tecleo a mano, pongo igual, suma. Selecciono el rango de datos. Recuerden que para seleccionar arrastramos. Suelto, le doy Enter y ya me sumó las cantidades.
38 en total. Lo mismo si quiero sumar los precios. Otra forma de sumar, en este menú inicio, y luego nos vamos aquí donde está este símbolo que parece un 3 al revés. Le damos clic al símbolo de sumatoria y tenemos diferentes fórmulas: suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Si le pico donde dice suma, automáticamente se selecciona la información de arriba. Le doy enter y ya me sumó todo lo que estaba arriba. Si lo que quiero es un promedio, también a través de este simbolito le pongo donde está promedio, le doy enter y me hace un promedio de los números que tenemos aquí. Esas son algunas opciones para trabajar con fórmulas. Vamos a ver qué más encontramos. Les decía que el signo de igual es el más utilizado, sin embargo, no es el único. ¿Por qué no? Porque también, esto pocas personas lo saben, o bueno, no es muy común que te digan que lo utilices. Si le ponemos el símbolo de más y luego introducimos la fórmula, paréntesis, seleccionamos la información, cierro paréntesis, enter. Excel también lo reconoce como una fórmula. Una vez que le doy enter para finalizar la fórmula, si se fijan, reconoce o lo reconoce como tal y le pone el símbolo de igual. ¿Por qué podríamos utilizar el símbolo de más en lugar del de igual? Hablando del teclado, hablando de una computadora, simplemente porque es más cómodo. Al momento en que trabajamos con datos, es más cómodo porque para poner el igual por lo regular tenemos que oprimir 2 teclas. Y cuando oprimimos el signo de más, es directo. Entonces esa es la única ventaja, pero las dos funcionan igual. Continuamos. Funciones básicas de Excel. Ya les hablaba un poquito de la función de suma. ¿Qué pasa si quiero una resta? ¿Existe una función como tal que me diga resta? No. Si quiero que Excel calcule la resta o diferencia entre dos números, lo tengo que hacer entre comillas a mano. Es decir, pongo mi signo de igual o mi signo de más, selecciono el número que quiero restar, pongo el signo de menos y selecciono la casilla que tiene el segundo número. Al precio de la computadora le quito el precio del monitor, ya me realiza el cálculo. 12,400. 18,000 menos 5,600 fueron 12,400. Ahí lo hice referenciando las celdas. Si se fijan, en lugar de números yo puse como la referencia de la celda. Celda I2 menos celda I4. Eso fue lo que hice. Pero también lo puedo hacer con los números directos. Puse más 18,000 sin las comas. Le pongo el signo de menos. 5,600. Enter. Es igual a 12,400. Eso hacemos para restar. Para la multiplicación no podemos poner el símbolo de multiplicación. Lo que hacemos es colocar un asterisco entre los números que queremos multiplicar. Por ejemplo, si quiero multiplicar 5 por 4, 5, asterisco, 4, enter. Y me arroja el 20. 5 por 4 son 20. Creo que no viene el de división, pero ¿qué pasaría si quisiera hacer una división? Por ejemplo, 20 entre 8, vamos a ponerle ahí, aquí tenemos el 8, es igual a 2.5. ¿Cuál símbolo puse? Este que está aquí, la diagonal o slash. 20 entre 8 es igual a 2.5. Eso usamos para la división. Y luego, ¿cómo copiamos fórmulas? Vamos a ver. Aquí tengo una fórmula, que es la multiplicación del precio por la cantidad. ¿Para qué? Para calcular el total. Regresando a la tabla. El precio de una computadora es 18,000.
Quiero 10 computadoras. ¿Cuánto estaría pagando en total? Introducimos una fórmula que multiplique el precio por cantidad. Comenzamos con el símbolo de más o el de igual, el que tú prefieras. Colocamos el apuntador del mouse en donde está el 18,000. Le pongo un asterisco, selecciono la celda donde está el número 10, le doy Enter. 180,000. No tengo que teclear la función o la fórmula nuevamente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo copiarlo de dos formas. Aquí, si me coloco en la esquina inferior derecha, me aparece como una especie de cruz. Puedo arrastrar la fórmula, como acabo de hacer, o bien simplemente puedo darle doble clic y automáticamente se copia la fórmula. Si se fijan, lo que cambia aquí es el nombre de la celda o la referencia de la celda, B3 por C3. ¿Y qué es lo que hizo abajo? Multiplicó la celda B4 por la C4. En la que sigue, B5 por la celda C5. Eso es lo que hizo.